libro de Mario Campaña, que acaba de publicar en la editorial Dilema, y le van a acompañar Olga Muñoz y Carrasco, y les va a acompañar Benito del Pliego, que van a hablar sobre el libro y van a dialogar con Mario sobre este nuevo libro que acaba de publicar. Pues por ahí os dejo. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Veo un número estupendo de amigos. Se nota que Mario se gana el cariño y la compañía. Me han asignado el primer puesto en esta parrilla de salida. Hemos estado conversando, lo mismo ahí, nos vamos a pelear algunas ideas. Las mías están por escrito, pero están un poco tal vez deshilachadas. No he tratado de hacer un texto especialmente denso ni coherente, solamente esbozar algunas ideas. Creo que todo el mundo presente conoce a Mario Campaña. Si no, yo remitiría a la solapa que ha preparado no sé qué número de la colección, el sexto arco, y que va como esta colección que crece y crece bien. Y eso es un gusto. Para quien no tuviese ninguna referencia, remito a esta solapa. Mario Campaña es un autor nacido en Guayaquil en 1959. Lleva siendo parte también de lo que pasa en el mundo literario e intelectual de la península, de España, desde hace décadas. 30. Es poeta, con títulos que vamos a probablemente mencionar en esta conversación, pero no solo poeta, también es probable que lo conozcáis como editor de Guaraguá, una revista de pensamiento latinoamericano que está a punto de cumplir 30 años. Casi nada, ¿verdad? Con el nivel también al que sigue habituándonos, tan difícil de sostener. Y es también un ensayista que ha trabajado sobre temas específicos. Estamos esperando una biografía de Gambo, ¿cierto? Está a punto de entrar en la máquina editorial. Pero ha escrito sobre otros poetas, sobre otros aspectos de la poesía, menos autobiográfica. Hay unos ensayos reunidos que se han publicado en Ecuador recientemente. Y también sobre temas de carácter cultural y político. De nuevo, no voy a dar datos para no alargar mi propia intervención, pero todo lo que hace Mario Campaña está tocado en una parte por la originalidad, en el otro por el deseo de transformar, por mostrar aquellas cuestiones que no siempre son sencillas de decir. Bueno, yo comienzo estas notas preguntándome por el título del libro, Devoción por las costumbres de los pájaros. ¿Cuáles son las costumbres de los pájaros de las que este libro se declara devoto? Hay ornitólogos en la sala. Poetas y pájaros han sido tratados desde tiempos inmemoriales como criaturas siamesas. Y desde luego Mario Campaña los ha invocado en otras ocasiones. El libro con el que cierra el volumen en el que se recogió su poesía completa hace unos años se titulaba precisamente Pájaro de nunca volver. Y quizá esa descripción, ese pájaro de nunca volver, nos dé la primera pista del tipo de pájaro o del motivo de la devoción por esos pájaros.
el pájaro del que habla este nuevo título de poesía que voy a aventurar aquí, quizás vuelve y quizás avanza al mismo tiempo por los caminos de una poesía en la que ir y venir son vectores decisivos. En Pájaro de Nunca Volver había un fragmento muy breve, pero que me parecía definitorio, que decía: no he de volver, no hace falta. Con estar aquí completamente basta. Todo lo hemos presagiado en sueños. Cada día el destino recomienza y cambia. Esto leíamos precisamente en un fragmento de este libro, que era un libro marcadamente unitario y donde se confirmaba la ambigüedad de un destino surgido en el marco de una migración, una marcha, que era a la vez experiencia y recuerdo, afirmación una y múltiple de un, para decirlo con el título de otro de sus libros, afirmación de una y múltiple de un próximo mundo hipotético, a veces utópico, como casi todos los lugares de la escritura poética de Mario Campaña. Pero para entrar ya en el libro que nos convoca, en una de las estrofas del primer y extenso poema, nos topamos con el pasaje del que se extrae el título de este libro. Dice: mi devoción por la costumbre de los pájaros me salva de tus lluvias negras, madre, reina de los vientos ululantes. Esta referencia, de tono más bien críptico, es un ejemplo del tipo de imágenes visionarias que aparecen con tonos distintos en todo el volumen y con ciertas variaciones a lo largo de toda su obra. Pero quizás por eso mismo no parece aclarar cuáles sean esas virtudes que atribuye a los pájaros, aunque sí hasta qué punto lo son, pues la mera fe que pone en ellas tiene el poder de salvar. Dice: mi devoción por la costumbre de los pájaros me salva. Puede salvar de esa omnipotente fuerza primordial y destructora a la que invoca y se dirige con el nombre de madre a lo largo de sus aproximadamente 15 páginas. Un primer extenso poema. Más aclaratoria y más afín a las ideas que notábamos en Pájaro de Nunca Volver es otra estrofa de este mismo poema inicial. Decía: la música y la poesía están siempre por llegar. Mientras tanto, los pájaros deben continuar su vuelo. Poesía y música descubren lo que no somos, pero podemos ser. Aquí volvemos a ver anudada la misma mirada prospectiva, propositiva, esperanzada, con el destino de la escritura y sí, con la capacidad de vuelo de los pájaros, como si este fuese su deber, incluso más allá o por encima del deber del canto. Ese canto con el que tantas y tantas veces se ha asociado la escritura de los y las poetas. Los pájaros deben continuar su vuelo, porque esta otra identificación, la del movimiento y la poesía, es quizás la costumbre que determina el fervor que Mario Campaña siente por ellos. Me convenzo de que esto es así porque este asunto, el del viaje, me parece central en toda su obra poética, del que ahora este nuevo volumen comienza a ser parte. Escribí en otro lugar, y quizás por eso no puedo dejar de notarlo, que resulta inevitable señalar que el viaje es un referente central en la obra de Mario Campaña, aunque es igualmente necesario subrayar que este asunto está inserto en una dinámica de modulaciones y cambios, de constantes desplazamientos que hacen de este tema una zona colonizada por sentidos encontrados entre los que la obra navega. Su viaje no es el recorrido de un trayecto prefijado, sino un vagabundeo
y por tanto no se atiene a linealidad ninguna ni ofrece posibilidad de fin. El viaje es metáfora de múltiples planos. Mario se hace fuerte en esta capacidad de perpetua transformación y esto explica que el viaje que nos propone nos conduzca a la misma vez en varias direcciones, que sea, por ejemplo, una salida hacia lo desconocido y un regreso a lo familiar, un gesto de utopía, pero en otras ocasiones también de resignación. Me parece que esto es aplicable a la escritura que comenzó hace más de 30 años, pero sigue vigente en lo que hoy publica. Aunque fiel a ese mismo espíritu de continuas variaciones, Devoción por las costumbres de los pájaros ratifica y rearticula algunos de los elementos que podríamos entender como característicos. Por ejemplo, aprecio que los poemas de este nuevo volumen recorren un arco de tonos y formas más amplios que otros títulos anteriores, como si en él se estuviese haciendo un... Adelante, Andrés. Adelante. No molestas. Perdón. Todo bien. Digo que hay un mayor arco de tonos y formas, como si estuviese haciendo un reprise o una fuga en el sentido musical de toda la obra poética anterior. Recordemos, Cuadernos de Godric, Días largos, Aires de Ellicott City, En el próximo mundo y el previamente citado Pájaro de nunca volver. Algunos de los poemas de esta nueva entrega tienen, como las secciones que articulan el contenido de esas obras, ese aliento sostenido con el que su singular marcha poética va envolviendo un decir complejo en poemarios como Aires de Ellicott City. Por ejemplo, en el mencionado primer poema del libro, o más adelante, en el que comienza «He aquí la vida que un día nos prometimos», un texto también de largo aliento. Pero además de estos largos poemas, seriados y ambiciosos en lo que tratan de abarcar, abundan otros que, aun siendo parte de esa órbita que dibuja su obra, no tienen en el libro un vínculo secuencial claramente predeterminado o inquebrantable. En este sentido, Devoción tiene algo de recopilación o suma. Se le concede a cada texto un mayor grado de independencia y esto, de algún modo, contribuye a que cada uno de los poemas tenga un tono más independiente y quizás más personal y hasta me atrevería a afirmar que más íntimo. Efectivamente, la voz poética en algunos de estos textos surge de un marco que desincentiva la identificación de los hechos referidos con el sujeto histórico que escribe, con Mario Campaña, que tiende a buscar personajes. Pero en otros, más abundantes en este volumen de lo que lo eran en otros, adopta una primera persona, singular o plural, donde esa filiación es mucho más plausible. Por ejemplo, los que comienzan a medianoche tras la vivada reunión, que habla de un encuentro o del recuerdo de un encuentro con amigas, específicamente. Otros utilizan estrategias del diálogo lírico, como ese que mencionábamos antes, a medianoche tras la vivada reunión. E incluso entran en cierta forma en algo que insinúa lo confesional, como el que comienza: ya no aprenderé a vivir. Es una especie de rendición de cuentas de la edad más avanzada, digamos. No es que desaparezca de ningún modo esa capacidad de reunir, de fundir la primera persona con esa voz plural que forma un pueblo, una comunidad, una multitud en marcha, que aporta ese característico tono de poema extrañamente épico que aparece en otros libros suyos. Esa capacidad de hablar desde o al nosotros, siempre tan delicada, continúa y sigue apareciendo con una emocionante veracidad que culmina
cuando el nosotros es también la voz de los outsiders, quizás esos refugiados que marchan con un ruido de pasos que marca el bajo de toda su obra y a los que eventualmente el poema se dirige de manera explícita, como en el que comienza, y leo la primera estrofa: Osco en los vastos campamentos, en la noche de manos rojas que arroja el alba con el cuello roto, en vano se derrama tu vasija de arriba. Por ti se levantaron vallas, se esculpieron muros, por ti ningún ángel se batió, no amordazó leones cuando caíste al foso, tu nombre no figura en lista alguna. Pero ni siquiera en la mención de los espacios sociales más reconocibles, por más tangibles que resulten, Mario Campaña pierde de vista la naturaleza poética de su ejercicio, y de ahí quizás que abunden las reflexiones metapoéticas y esa clara sensación de que una cosa mental atraviesa todo el libro, enmarcándolo con una sutil atmósfera de pensamiento, recuerdo y sueño que parece captar lo que cruza la cabeza de quien escribe. De hecho, el libro arranca con esta estrofa. Extraña esta pasión de la mente inarmónica, a la vera del mar, en la hamaca dormido, una aldea despierta en mi cabeza, una multitud con brazos encendidos, una aldea de pensamiento en mi mente, sin pensamiento. No cabe más mente en un párrafo, no en una estrofa. Y en esa misma órbita mental se agita, ahora con más fuerza que nunca antes, una inquietud, digamos, existencial, que casa bien con el aliento cuasi post-apocalíptico de algunos de sus poemas, porque este viaje mental de Mario Campaña es cada vez más una aguda conciencia del tiempo y, en ese sentido, una profundización en la memoria, en las derrotas que nos devuelve la memoria, y también como esos virtuosos pájaros, nos lleva hacia la esperanza utópica a la que su escritura y nuestro deseo no dejan de aspirar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Benito. Gracias a la librería, gracias a Lola, y yo quiero dar las gracias a Mario por invitarme a estar aquí, además en tremenda compañía también, ¿no? Bueno, un gusto estar con Benito, aunque esto suponga que te pisa la mitad de las ideas. Ya lo habíamos comprobado antes, ¿no? Bueno, estábamos ahí con lecturas bastante afines en ese sentido, ¿no? Yo no traía un texto escrito. Bueno, traigo partes escritas, pero bueno, lo que voy a hacer, porque además muchas de ellas de alguna manera se solapan con cuestiones que tú has apuntado, voy a desarrollar 3 o 4 ideas que apuntan también en direcciones afines, y bueno, y voy a ir de alguna manera esbozando algunas preguntas para que después, aparte de la lectura, si te apetece, pues podamos conversar. Yo empezaba con el título también, ¿no? Devoción por las costumbres de los pájaros. Claro, hay pájaros que deben continuar su vuelo, hay un pájaro que se descompone en el bolsillo, hay ese pájaro que me salva, ¿no? La devoción por las costumbres de los pájaros me salva. Hay gallos decapitados, hay más gallos, hay un pájaro en la red, hay una muchacha ciega de los pájaros. Y luego hay un poema hermosísimo sobre un pez que bate sus alas, un pez que se convierte en pájaro casi, ¿no? Es un poema muy hermoso que a mí incluso me recordaba el texto de Watanabe del lenguado, ¿no? Sí, mira, hay una antología por ahí de peces también, ¿no? Que se puede hacer aparte de la de los pájaros. Bueno, yo veo claramente la devoción en el poemario, la devoción por los pájaros. Veo los pájaros, veo la devoción, y mi pregunta iría, y después, si quieres, charlamos de ahí, ¿cuáles serían esas costumbres? ¿Cómo se articulan esas costumbres? Antes hablábamos
el pájaro en tanto que canto, el pájaro en tanto que vuelo, en tanto que, en fin, ¿en qué sentido, ¿no? ¿Cuáles son esas costumbres? Me gustaría que nos contaras. A mí me ha interesado mucho, partiendo de algo que ha comentado también Benito, la estructura o no estructura del poemario, ¿no? Hay un puente muy especial en el Perú, en la zona del Cusco, un puente sobre el río Apurímac, que los vecinos construyen todos los años. Es un puente que casi anualmente, depende de los años, de los huaicos, de las inclemencias del tiempo, pero es un puente que se va reconstruyendo con fibra vegetal casi anualmente, como digo, se corta el anterior y se vuelve a hacer entre los vecinos de un extremo, de un lado y del otro, ¿no? Bueno, pues este puente de Quechua-Chaca es una estructura que me venía a la cabeza cuando leía el poemario, ¿no? Algo así como que ese primer poema de 15 páginas fuera uno de esos cordeles enormes que se lanzan. Para mí el otro poema que sostiene también el poemario es ese poema donde el yo poético habla con Lidia, que es ese otro poema largo. Entonces, de alguna manera, para mí esos son como los cordeles matrices del texto, y después el resto de los textos configurarían, pues sí, esa zona que permite bueno, seguir avanzando, ¿no? en el poemario. Pero sí me gustaría luego, si tienes ganas, que nos hablaras un poco de cómo se organizó el poemario. A mí es algo que siempre me interesa. Yo creo que la presencia de estos dos textos en concreto es fundamental. Tú nos decías, el primer poema es una matriz, de alguna manera, ¿no? De donde se va desprendiendo todo lo demás. Y para mí, aparte de ese primer poema, creo que ese otro, que a mí me parece hermosísimo, quizás sea uno de mis favoritos, ese poema de Lidia, me parece que es otra de las vías, ¿no? Para sujetar un poemario que es a la vez como ese puente que cuento peruano, ¿no? Es muy bamboleante, se va destruyendo, se va deshaciendo también, ¿no? Es una imagen que me venía porque hay mucha desintegración en el poemario. Y hay muchas serpentinas en el poemario también, curiosamente, ¿no? Entonces hay todas estas figuras, como digo, serpenteantes. Otra cuestión que me interesa del libro es que es un libro que parece escribirse como a pura pérdida. O sea, como... Sí, es un libro en el que la pérdida parece una protagonista más, ¿no? Se pierde el pasado, se pierde el amor, se pierde el cuerpo, se pierden muchas cosas, se contempla esa pérdida despaciosamente, hay un mirar, hay un observar esa caída, esas desapariciones, y luego hay una gradación de la pérdida también, ¿no? Se parte como de una parálisis inicial, después hay un borramiento que es progresivo, después aparece la muerte, hay mucha muerte, hay una adjetivación fúnebre muy potente en todo el libro también, ¿no? Hay aguas velatorias, boleros mortuorios, claro, no hay ninguna complacencia, y luego hay este lema, no sucumbir a la esperanza, por un lado, y hablábamos antes, ¿no? Esta tensión entre toda la desintegración, todo eso que se va deshaciendo, casi entre los dedos somos testigos de cómo se va perdiendo, y a la vez una esperanza como pugnante, como una esperanza que resiste a pesar de, y que además se dice así, ¿no? No sucumbir a la esperanza. Sin mí a mi lado te quedas, alma, la flor murió, pero quedó la palabra que sembramos para tener la flor. Hay una pérdida que tiene que ver con la palabra también. Hay varios poemas que yo llamo poemas poética, ¿no? Es decir, poemas que están hablando de cosas, pero que en realidad pueden estar hablando de la poesía perfectísimamente. Y hay varios así, ¿no? Y hay mucha pérdida en esos poemas también. Lo que me lleva a entender este poemario, de alguna manera, yo lo he leído como si los poemas fueran poemas pecios, como si los poemas fueran como restos de un naufragio, como lo que queda, ¿no? Lo que persiste. Y es curioso porque hay un montón de imágenes que tienen que ver con el hundimiento, con la caída, con el abismamiento, pero sobre todo con el hundimiento, y eso me hacía pensar en Cuadernos de Godric, ¿no?
esta figura, ese yo, ese personaje construido en tu primer libro, curiosamente un santo del siglo XII, cuyo milagro más famoso es que sobrevivió a una inundación. No sé, hay algo que persevera de esas imágenes acuáticas, de inundación, de caída, ¿no? Y lo que decía, ¿no? La presencia de la muerte nos azota con su látigo cuando volamos sin el canto de los pájaros sobre el pasado proceloso. Hay otros versos en que dice, ¿qué moridero, madre, di? Sin vida, observa sin vida la vida, sin mundo, imprescindibles vida y mundo. Hay mucho tinte de muerte, como decía, ¿no? Entonces, sí, como si hubiera algo que lucha entre estar a flote y hundirse definitivamente, ¿no? Y esto conecta también con otros poemarios anteriores, la presencia del tiempo, ¿no? Tiempo, que incluso recordaba a Vallejo, ¿no? Con esa insistencia, hay como un reposado, como un dejar reposar, como que todo se vaya asentando. Es que hay otro montón de cosas que desarrollaría, pero que más o menos ha venido a comentarlas ya Benito, incluso leyendo los poemas que había seleccionado. Tú comentabas, claro, este asunto de que es un poemario que se aloja en lo mental, y es cierto, claro, hay muchas imágenes que son claramente mentales, imágenes visionarias, decíamos, pero es curioso porque también hay como unas coordenadas espaciales a menudo que tienen mucho que ver con un contraste entre la horizontalidad y la verticalidad. Y por ejemplo el primer poema, ¿no? Que parte de una horizontalidad, el último también, se habla del cuerpo tendido. Hay un poema maravilloso que habla de la respiración que se despierta, qué sucede, ¿no? Cuando antes no me costaba tanto incorporarme, ¿no? Hay un juego de líneas también, de lo horizontal, de lo vertical. Y curiosamente voy a leer este poema, aunque luego quizá vuelvas a él tú. Donde yo creo que se percibe esto. En las noches respiro mejor cuando una puerta se abre y me pongo de pie cuando se cierra. Abrir o cerrar era trabajo de una vida, el comienzo de su camino vertical. Viviendo en posición horizontal, antes ponerme de pie no me costaba. Ahora cierro los ojos y espero. Ayer me envolvieron los acordes de una misa, forcejeé torpemente, pero ninguna puerta se abrió. A oscuras me asomé a las páginas ajadas de mi pecho sin lograr entrever nada. Atonía del alma otra vez. Este poema me parece un poema, para mí es uno de los corazones, no sé cuántos corazones tiene el poemario, pero es uno de los corazones del poemario. Está presente esta verticalidad, esta horizontalidad, que así dicho, pues puede parecer casi extemporáneo, pero que conecta con muchos otros textos, con estas coordenadas, y con el siguiente también, que me parece interesante, ¿no? Y es un poema que para mí se desliza hacia la poética quizá. Aquel arquero antiguo que dominaba los certámenes, inclinado hacia adelante con brazos y piernas en el aire, en magnífica tensión, para lanzar sus pendencieras flechas contra el blanco inmóvil, solo en el recuento de la senectud, removido por la decepción, malicia que en su porfía malgastó la gracia ante un blanco demasiado lleno. Me parece interesante la contigüidad de estos dos textos, ¿no? Tanta verticalidad, horizontalidad, y luego la figura de un arquero como suspendido, inclinado, oblicuo, por así decirlo, y me daba la sensación de que era una buena imagen para el poemario completo, ¿no? Porque de alguna manera
es un poemario que también está como inclinado hacia algo. Hay todo el tiempo como una inminencia de algo que no acaba de suceder. Es un poemario que está como al acecho, no sabemos muy bien de qué, pero hay una tensión que nos hace continuar con esta marcha, ¿no? Y me parecía que sí, que es un poemario que avanza sobre un suelo muy resbaladizo y que es un poemario que queda un poco como este arquero, suspenso, extendido, como asomado hacia afuera, inclinado, pero es un poemario que tiene claro su sentido, su dirección. Lo digo en el sentido en que Mario Montalbetti habla del sentido de los poemas, ¿no? O sea, esa orientación hacia la que apuntan los poemas, pero que no acaba de concretarse, sino que simplemente nos da esa dirección, ¿no? Porque no acaba de concretarse y lo que hay es un vaciamiento, que ese es otro asunto, bueno, muy grande, que no voy a abordar aquí, pero es interesante también, ¿no? Cómo no acaba de perfilarse del todo, se queda suspendido y más bien se va vaciando ese sentido, ese destino, ¿no? La música y la poesía están siempre por llegar, esto creo que lo has leído tú, ¿no? Mientras tanto, los pájaros deben continuar su vuelo. Poesía y música descubren lo que no somos, pero podemos ser. Pero ahí quedamos, ¿no? No sabemos en qué se concreta esto, ¿no? Que vacío no, viva yo, ya no, máscara para rituales. Hay muchos vacíos, hay agujeros, muchos agujeros, hay agujeros en la cabeza, que aparece con la cabeza. Por eso es muy mental, pero hay un aterrizar en el cuerpo muy interesante, porque de repente hay esa conversación con el peluquero del primer poema y hay unos agujeros en la cabeza. Y después hay unos agujeros al final del poemario también, ¿no? Hay agujeros en el pecho en el poema de Lidia, por ejemplo, ¿no? Y luego ya para terminar, que tiene que ver un poco con esto, un poco así como a salto de mata, como podéis ver, pero en todas estas imágenes verticales de caída también, hay mucho peso, hay una acumulación que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con ese recuerdo aposentado y bueno, y adquiere un peso real, ¿no? Lo que la vida laboriosa sedimenta es semejante en cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? Evocamos lunas, sus pétalos de piedra caen con estrépito en campos desconocidos. Muchas imágenes, ¿no? Entonces también existe ese diálogo entre una difuminación y un borramiento y algo muy contundente y de mucho peso que se impone, ¿no? Bueno, yo tenía un montón de notas. Quería preguntarte también, luego si quieres recuperamos las anteriores preguntas, por la intertextualidad. Es interesante, claro, es muy evidente la Divina Comedia, es muy evidente ¿no? Dante, cómo se nos lleva también en un viaje de la mano, pero quería preguntarte también por qué otros textos, ¿no? Yo he querido percibir algunos, pero me gustaría que quizá volviendo a este asunto de la estructura o de la configuración del poemario, nos contaras cómo se fue fraguando, si eso ha tenido una vez más un peso, ha tenido un condicionamiento estructural en el poemario, ¿no? Y bueno, más preguntas que tengo aquí para lanzarte, pero por ahora lo dejo aquí. Pues yo ya más o menos estaba seguro de que sería entre Benito y Olga, unas lecturas iban a llegar, iban a calar, pero me parece que ha sido espectacular la presentación de los dos. Han recorrido por las venas del libro. Creo que me queda poco por decir. De todas maneras, cuando antes de empezar a comentar esto que me has preguntado antes, no quiero olvidarme, quería anotar que esto de la separación en la mente, la aldea de pensamientos en una mente sin pensamientos, es uno de los elementos, por al comienzo,
que indica la separación que padecemos entre mundo y pensamiento, mundo e idea. O sea, está fuera de nosotros el pensamiento, está en la aldea, una aldea de pensamientos, pero en mi mente no hay pensamientos, es una de nuestras condiciones, ¿no? El pensamiento tiene que llegar de afuera, no es autogestionado. Y lo mismo con los sentimientos, ¿no? También se habla de los sentimientos en un sentido similar, tampoco, porque los sentimientos que se mencionan aquí son sentimientos aprendidos, es decir, no son innatos, no nacen los sentimientos, son aprendidos y además son difuntos. Esa primera acotación sobre el estado de los sujetos históricos, de todos nosotros, que es cierto que hay una separación entre mundo y pensamiento, entre la posibilidad de que el sujeto tenga una experiencia que le permita elaborar sentimientos propios. Los sentimientos son aprendidos ahora. Bueno, con esa aclaración quiero mucho leer, y creo que esa metáfora suya del poeta como exiliado tuvo gran suceso, incluso ahora se sigue hablando del poeta como exiliado. Exiliado en la modernidad, por supuesto. Antes de la modernidad el poeta estaba integrado absolutamente a la iglesia, al trono, en fin. Pero aunque se diga que el poeta es un exiliado, el poeta sin duda es también un observador atento. Yo pienso en el poeta como un ser pendiente en todos los sentidos del vocablo, como expectante, como colgante, que pende, y como inclinado, que vive en una especie de inclinación. En todo caso es un ser, aunque sea o no exiliado, es un ser atento a su mundo, un ser que quiera o no forma parte de su mundo y forma parte de la elaboración o gestación del pensamiento del mundo que vive. Eso siempre es así, me parece. Pues yo también, en mí también eso es así, y este libro nace, pues, como todos los poetas, creo, al fin y al cabo, nace de la observación del mundo en que vive. No me refiero naturalmente solo a España. Y lo que por una parte es un marco del poema es que este libro es una expresión de mi afición, mi voluntad de presentar personajes y exponer y hacer que los personajes actúen. Y en este caso, bueno, todos mis libros anteriores, en esos libros hablaba Godric, pero en este caso yo he querido darle la palabra a un personaje que es anónimo, pero que tiene unas cuantas señas, ¿no? Se van identificando señas. Es un personaje que vive apartado, vive cerca del mar, que padece, es un baldado, porque padece de cojera, y que recorre en cierto momento, sale de su reducto y va a las ciudades. En fin, aquí se trata de un personaje. Y este personaje observa que el presente, porque este es un libro muy presente, lo que quiero decir es breve, que en el presente observa un pensamiento teológico. Pensamiento en todo el espectro del pensamiento, incluso el político. Incluso el político, en el pensamiento político, este personaje ve un pensamiento teológico. En el sentido de que ve una especie de meta inteligente hacia la que se dirige siempre, una dirección y una finalidad siempre dirige la historia humana. Todo lo que acaece lo recibimos como si fuera parte de un movimiento, al fin y al cabo aceptable y al fin y al cabo benéfico. Incluso la inteligencia artificial, o sea, lo que sea, lo aceptamos siempre como parte de un camino que tiene esa meta inteligente. Eso, sin duda alguna, es un pensamiento teológico. Entonces, este personaje que cree que hay un pensamiento teológico en el espacio en que él vive, el espacio que conoce, elabora un primer monólogo acerca de eso, porque lo que él ve no es un espacio, no es un mundo que va orientándose hacia una meta benéfica. No, lo que ve es un mundo de ruinas, en primer lugar, que ya ha visto el personaje en el libro anterior. Efectivamente, la primera parte
En la primera parte, este personaje ve un mundo de ruinas, las ruinas de un mundo que desaparece. Y al mismo tiempo ve el nacimiento de un mundo que está por venir, porque se habla de viajes espaciales, naves siderales, y un mundo que está por venir. Es decir, el personaje encuentra o descubre una situación en que un mundo desaparece y otro se forja, empieza a nacer. Y habla de la poesía, efectivamente, porque en este momento el personaje se pregunta, en este trance, ¿qué tiene la humanidad? Es obvio, todo el mundo sabe que el pensamiento humanístico ha retrocedido o ha desaparecido también. ¿Y qué hace la poesía? ¿Qué papel puede jugar la poesía? Entonces, aquí el personaje, su meditación es que en su propia naturaleza, la propia naturaleza de los seres humanos, trae consigo, tiene una indestructible carga de albur, de contingencia. O sea, nada ni nadie puede predecir, conocer antes de que ocurra, nada y nadie puede, el trayecto y el resultado de una acción, de las acciones humanas, y del pensamiento humano. O sea, la historia no es predecible. Estoy hablando del personaje. Mallarmé lo dijo con un solo verso, porque así es la poesía. Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Un golpe de dados, naturalmente, puede ser la acción histórica o puede ser un pensamiento esencial. En todo caso, no abolirá el azar. No hará predecible el movimiento humano, el movimiento histórico. No se puede adivinar el trayecto, por mucho que se hagan planes. Entonces, entre el pensamiento teológico, que ve una meta inteligente, y la observación de la incapacidad humana para predecir realmente, este personaje que habla aquí elabora una especie de matriz, el primer poema, en que aparecen las ruinas, en que aparece la madre con la que se discute la madre histórica, la historia humana. No he querido pensar en la naturaleza, porque nuestra madre, al fin y al cabo, la que nos hace y la que nos ha traído hasta aquí es la historia humana. En este primer poema se dibuja así lo que yo he llamado efectivamente la matriz, y de allí salen los demás poemas del libro, ¿no? Esos son momentos, parte de la experiencia de este sujeto que ha identificado estas contradicciones. Tiene un punto trágico, como ha dicho Olga, efectivamente, porque en este momento de la historia